Padre Santo, Dios bueno, que moras en las alturas de los cielos, en esta tarde te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu casa. Gracias te damos, Señor, porque nos permites alabar tu santo nombre en este lugar. Señor, queremos pedirte para que, aparte, Señor, de darnos tu palabra, queremos suplicarte para que nos des paz, para que nos des confianza en ti, Señor. Te rogamos, Señor, para que en medio, Señor, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nosotros podamos estar confiados, Señor. Tú nos invitas, Padre, para que nosotros estemos confiados en ti. Y Padre, queremos suplicarte para que tú nos ayudes para, Señor, evitar el miedo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos estar tranquilos en nuestros hogares. Si es necesario que salgamos, que podamos salir, Señor, confiados en ti. Y Padre, ayúdanos para que en nuestros hogares nosotros podamos estar seguros en tu nombre, Señor. Padre, gracias por tu palabra y queremos suplicarte, Señor, para que tú nos hables en esta tarde. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Se sientan, por favor, hermanos? Ahorita me quité los lentes porque por el vaho que me estaba estorbando. Y cuando el hermano me habló para la palabra, no tenía mis lentes y estaba viendo mis hojas y dije, ¿por qué ahora no veo? pero no tenía mis lentes, pero gracias a Dios, hermanos, que Dios nos permite estar aquí, poder estudiar su palabra. Y pues los voy a invitar para que abran su Biblia, por favor, en el libro de Lucas capítulo 5. Y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 11. Permítanme también. Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Esta semana estaba estudiando estos versos y me encantaron, hermanos. Me encantaron y pues quisiera compartir estos versos con ustedes, porque en el verso 8 y en el verso 9, hermanos, vamos a encontrar algo muy especial. A veces nosotros leemos la palabra y cuando leemos la palabra, pues encontramos cosas muy importantes, pero volvemos a leer la palabra y encontramos otras cosas, ¿verdad?, que habíamos pasado por alto. Y me encantó mucho, hermanos, principalmente el verso 8 y el verso 9 y el verso 10. Y son los versos claves que vamos a tratar, hermanos, con la ayuda de Dios, de que podamos estos versos llevarlos
a nuestra casa. Llevarlos a nuestra casa, porque estos versos nos dicen mucho acerca de Jesús. El tema de hoy se llama la santidad de Cristo, la santidad de Jesús. Y vamos a ver, hermanos, verso por verso, del versículo 1 hasta el versículo número 11. Vamos a tratar de estudiarlos el día de hoy. ¿Qué vieron los discípulos en Jesús? Que cambió, hermanos, totalmente su vida. ¿Qué fue lo que hizo que ellos dejaran sus profesiones? Que dejaran algunos sus familias y que lo siguieran. Hermanos, Juan, escribiendo después de la ascensión de Jesús, dice que Juan, hermano, dice Juan capítulo 1, verso 14, hablando acerca del Señor: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan, hermanos, está hablando acerca de la gloria de Cristo. Cómo, hermanos, Juan y después también Pedro escribe acerca de esto, cómo ellos tuvieron el privilegio de ver su gloria. ¿Cuál fue el impacto y la reacción que ellos tuvieron al encontrarse con la gloria de Cristo? Y esto es muy importante para nosotros, porque, hermanos, Cristo está aquí. Dice su palabra que el Señor prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este día nosotros estamos honrando su santo nombre. Pero ¿qué significa que el Señor esté con nosotros? ¿Qué tan importante es, hermanos, que nosotros lo podamos tener cerca? ¿Qué tan importante, hermanos, es que el Señor sea nuestro Señor y nuestro Salvador? En esta tarde vamos a ver estos últimos versos del 8 al 10. Vamos a ver lo que hizo Pedro. Lo que hizo Pedro, hermanos, en estos versos. Y va a ser muy significativo para usted y para mí. Pero vamos a comenzar, por favor, con el verso 1. El verso 1 de Lucas capítulo 5. Aquí el Señor Jesús está comenzando su ministerio. Está, hermanos, apenas escogiendo a sus discípulos, a aquellos que van a estar con Él por 3 años y medio. Y aquí, hermanos, en estos versos nos habla, hermanos, de los primeros discípulos que el Señor Jesús llamó, que fue Pedro, Santiago o Jacobo y Juan. Estos fueron los primeros 3 discípulos que el Señor, hermanos, Jesús llamó al ministerio. Y esos 3 discípulos eran pescadores. Y dice el verso 1 del capítulo 5 de Lucas, dice la palabra de Dios, que ellos, dice el verso 5, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, ellos, hermanos, estaban pescando en este lago. Este lago, hermanos, se le llamó o se le llama el lago de Genesaret. También se le llama el mar de Tiberíades. Y también tiene el nombre del mar de Galilea. Según, hermanos, el lugar donde usted se encuentre, este mar tiene estos 3 nombres. Y dice que mientras Jesús estaba en este lago, la gente se le acerca para escuchar la palabra de Dios. La gente, hermanos, se interesa para escuchar la palabra del Señor y dice que la gente, hermanos, empieza a reunirse hasta que se hace, hermanos, una gran multitud. Y
mientras el Señor predicaba, mientras el Señor, hermanos, estaba con toda esta multitud, estos 3 pescadores venían, hermanos, de su trabajo. Dice la palabra de Dios que habían pescado toda la noche. Pero ellos, hermanos, no se imaginaban que el Señor les iba a llamar personalmente. Y dice el verso 2 del capítulo 5, que mientras la gente venía a escucharlo, ellos acababan de venir de pescar y estaban limpiando sus redes. Las redes, después, hermanos, de haber venido del mar, de la pesca, tenían que limpiarse, tenían, hermanos, que coserse para que estuvieran listas para el siguiente día y que ellos, hermanos, pudieran seguir usándolas. Entonces aquí los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, están, hermanos, arreglando sus redes. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que de repente, dice el versículo 3, que entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice que le rogó que lo apartase de tierra un poco. Aquí vemos, hermanos, de repente el Señor se sube a la barca de Pedro y le pide a Pedro para que pueda alejarse un poco de la orilla. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 3, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese, aquí Pedro, hermanos, él había trabajado toda la noche. Indudablemente estaba cansado. Había sido duro su trabajo. Yo creo, hermanos, que Pedro y los demás pescadores lo único que querían hacer era arreglar sus redes y poder ir a descansar. Porque esa misma noche tendrían que ir a trabajar de nuevo. Pero fíjese, mire usted por favor la disposición de Pedro. Mire usted, hermanos, cómo Pedro, aunque estaba él ocupado arreglando sus redes, y aunque él estaba cansado, no le negó la barca y el tiempo al Señor. ¿Y qué gran ejemplo es esto para nosotros? Si entregamos nuestro tiempo y nuestras posesiones al Señor. ¿Y mire para qué? Dice la palabra de Dios que el Señor necesitaba esa barca para que la palabra de Dios fuera predicada. Y qué bonito es que nuestro tiempo y nuestras posesiones sean, hermanos, empleadas para la obra de Dios. Y esto es, hermanos, un gran privilegio. Esa barca, hermanos, no solamente Pedro, hermanos, la había usado, hermanos, para ganarse el sustento. Ahora, hermanos, Pedro la estaba usando para que el Señor, hermanos, pudiera llevar el mensaje a todas esas multitudes. Yo creo, hermanos, que esa barca llegó a alcanzar un valor muy especial al lado de las demás barcas. Porque esa barca, hermanos, fue usada para que el Señor Jesús predicara a las personas que estaban allí escuchando la palabra de Dios. Y qué gran privilegio, hermanos, que el Señor, hermanos, nos invite para que nosotros también podamos participar en la obra de Dios.
No solamente, hermanos, con nuestro tiempo, sino también, hermanos, con nuestras posesiones. Que lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y que sabemos que Dios nos ha dado, que también, hermanos, eso pueda servir para que la palabra de Dios, hermanos, siga siendo predicada. Gracias a Dios, el Señor nos ha bendecido grandemente. Grandemente. Y aquí Pedro está, hermanos, ofreciendo, dando su barca al Señor, para que por medio de esa barca el Señor pueda seguir predicando su palabra. Pero fíjense, hermanos, el Señor nos pide, aquí me llama mucho la atención, porque dice el texto que el Señor le rogó a Pedro. Le rogó, le pidió su barca. No se la exigió, sino le dijo: por favor, ¿puedes prestarme tu barca? Porque deseo seguir hablándole a la multitud. Fíjense, hermanos, lo amable del Señor. Cómo el Señor, hermanos, nos pide que nosotros también podamos nosotros servirles. Una vez el apóstol Pablo, no recuerdo a qué iglesia, les dijo: hermanos, les ruego en el amor de Cristo, les ruego en el amor del Señor. Vemos, hermanos, cómo Cristo, dice aquí la palabra de Dios, que le rogó a Pedro para que su barca pudiera usarse. Pero así como el Señor pide, hermanos, así también el Señor recompensa. Así también el Señor da. El Señor, hermanos, da y da en abundancia. Porque dice la palabra de Dios que terminando el Señor de hablar, terminando el Señor de anunciar la palabra de Dios, hermanos, Él conocía su necesidad, la necesidad de Pedro. Cristo sabía que ellos habían ido a pescar toda la noche y que no habían, hermanos, atrapado nada. Y para ellos, hermanos, la pesca no era, hermanos, un deporte, sino de eso vivían. De eso, hermanos, mantenían a sus familias. Si no había pesca, no había comida. Si no había pesca, no había dinero para sobrevivir. El Señor conocía su necesidad. Y el Señor conoce nuestra necesidad. El Señor sabe lo que nos falta. Pero fíjese, primero el Señor le pidió a Pedro. Y le pidió no lo que no tenía, sino lo que tenía. Y Pedro, hermanos, lo ofrece, se lo da al Señor con gusto. Aquí está, Señor. Aquí está mi barca. En este día no pesqué. En esta noche no pesqué. En esta noche me fue bien mal. Yo creo que fue la peor noche. Pero, Señor, con gusto te ofrezco mi barca. Y el Señor le recompensó en abundancia. Pero fíjese, hermano, aquí este milagro que el Señor hace, no lo hace, hermanos, solamente para suplir la necesidad de Pedro y de los demás pescadores, sino el Señor, hermanos, lo hizo principalmente para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar su santidad. Ese fue el principal propósito, hermanos, de este milagro. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en el versículo 4, dice el verso 4, cuando terminó de hablar, el Señor Jesús terminó su mensaje y le dice a Pedro, Pedro, o le dice en su nombre común que él tenía, Simón, vamos para adentro.
vamos mar adentro. Y echad vuestras redes, porque en este día ahora sí vamos a pescar. Fíjese la seguridad de Cristo, hermanos. El Señor, hermanos, no nos invita a obrar o a hacer algo primeramente sin que Él esté seguro. Y vemos aquí la seguridad del Señor. Y le dice a Pedro: Pedro, en esta tarde vamos a ir de pesca. Vamos a ir de pesca. Hermanos, imaginemos, ¿qué cree usted que le pudo haber dicho Pedro? ¿Qué cree usted que le pudo haber dicho Pedro? Y esto es solamente una imaginación. Señor, yo sé que tú sabes mucho de teología. Señor, todo lo que dices es verdad. Todo lo que dices, Señor, me gusta. Pero, Señor, aquí el experto con relación a la pesca no eres tú, sino soy yo. Tú eres carpintero, Señor. Yo soy pescador. Y acabo de estar toda la noche pescando y he regresado sin nada. Eso pudo haber dicho Pedro. Y esto tiene mucha importancia para nosotros, hermanos. Porque, hermanos, confiamos en la dirección de Dios cuando estamos haciendo un trabajo. Confiamos, hermanos, en la sabiduría del Señor cuando estamos, hermanos, haciendo algo. Creemos que realmente el Señor nos puede ayudar. Y vemos aquí, hermanos, que Pedro, en vez de negarse, fíjese lo que dijo, hermano. Fíjese lo que dijo Pedro. Dice el versículo número 5. Respondiendo Pedro, o respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjese, aquí Pedro primero está hablando de su insuficiencia, de que él ha tratado por sí mismo y no ha podido. A veces usted ha orado así. Cuando usted tiene un trabajo importante y usted ha intentado, entonces usted va con el Señor y dice: Señor, mira, Señor, yo ya no sé qué hacer. Mira, Señor, yo he hecho esto y he hecho esto otro y no ha habido resultados. Y eso fue lo que le dijo Pedro al Señor. Señor, hemos estado trabajando toda la noche. Nos hemos esforzado y no hemos pescado absolutamente nada, Señor. En otra versión, Pedro responde así: pero si tú lo mandas, pero si tú lo dices, Señor, voy a echar las redes nuevamente. Qué tremendo, hermanos. Pero si tú lo mandas, si tú lo dices, nos vamos a ir otra vez de pesca. Hermanos, vean ustedes la disposición de este hombre. Primero nos muestra su insuficiencia, pero nos muestra, después de su insuficiencia, nos muestra su confianza en Cristo.
su confianza en el Señor. Pero si tú lo dices, pero si tú lo mandas, vamos a ir otra vez. Hermanos, qué gran ejemplo nos está dando Pedro para que nosotros confiemos en el Señor. Que cuando nosotros no podamos, si hemos intentado esto otro, ir, postrarnos de rodillas delante del Señor y decirle al Señor: Señor, no puedo. En tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y fíjese la siguiente, me gustaría que viéramos la siguiente frase del verso 6. Dice el verso 6, la primer frase de este verso: y habiéndolo hecho. Esta frase está muy pequeña, pero dice mucho, hermanos. Porque Pedro no solamente lo dijo, no fue solamente la emoción lo que arrebató a Pedro a decir esto, no, hermanos, sino después de haberlo dicho, dice que lo hizo. Y esta frase, hermanos, significa mucho. Cuando dice que Pedro lo hizo. Por ejemplo, esta frase significa que Pedro preparó de nuevo las redes. Pedro preparó también la barca. Pedro convenció a los ayudantes a volver una vez más al mar ese día. Y Pedro, junto con el Señor, hermanos, navegaron mar adentro. Pedro le creyó a Cristo. No solamente se emocionó en decir: Señor, di la palabra, sino que inmediatamente, hermanos, él se pone a accionar creyéndole al Señor. Y van, hermanos, Pedro con sus ayudantes en fe y en obediencia. Y Dios les permitió ver un milagro que se llamó la pesca milagrosa. Y dice el versículo 6 y versículo 7 que cuando fueron, hermanos, mar adentro, dice el versículo 6, dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Fíjese, la palabra de Dios nos dice que esa misma noche, no habían pescado absolutamente nada. Regresan en el día y ahora, hermanos, es diferente la situación. La red se está rompiendo por la gran cantidad de peces. Por la gran cantidad de peces. El Señor sabía dónde iba a haber una gran pesca y los lleva al lugar adecuado. ¿Qué tan importante es que nosotros, antes de hacer algo, hermanos, antes de hacer un compromiso, antes de concretar algo en nuestras vidas, primeramente nos pongamos en oración delante de Dios para que el Señor encamine nuestros pasos? Antes de hacer cualquier cosa en nuestra vida, doblar nuestra rodilla delante de Dios, con nuestra familia si es posible, y juntos pedirles a Dios: Señor, si tú quieres, si tú lo deseas, permite que lo que vamos a hacer sea, Padre, conforme a tu voluntad. Porque vemos que aquí, hermanos, los discípulos ahora ya no iban solos. Ahora, hermanos, van acompañados con Jesús. Y Jesús los lleva al lugar indicado.
al lugar, hermanos, adecuado. Pero fue gracias a que Jesús estaba allí con ellos. Hermanos, qué tan importante es que incluyamos al Señor en nuestros planes, en nuestros proyectos. Que el Señor también esté ahí en medio. Que podamos nosotros, hermanos, sentir que cuando estamos, hermanos, firmando un papel, cuando estamos haciendo un compromiso, hermanos, con una persona, sentir, hermanos, saber que el Señor está ahí a un lado. Porque nosotros anticipadamente ya hemos orado y le hemos pedido dirección. Y dice la palabra de Dios que la red se rompía. Y no solamente, hermanos, el Señor bendijo a esta barca. A esta barca, no solamente esta barca alcanzó la bendición de Dios, sino que esta barca también permitió que otras barcas que también, hermanos, habían sufrido la escasez, fueran, hermanos, también bendecidas. Dice la palabra de Dios, el versículo 7, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hermanos, cuando Dios nos da bendición, es para que esa bendición también llegue a otros, alcance a otros, hermanos. Que esa bendición que el Señor nos da, nosotros, hermanos, no seamos egoístas y queramos que solamente sea para nosotros, sino que esa bendición alcance también a los demás. Y vemos cómo, hermanos, el Señor llenó esa barca y fue tanta, hermanos, la pesca que otra barca tuvo que llenar y las dos barcas se llenaron. Se llenaron. Y dice la palabra de Dios, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. De tal manera que se hundían. Pero miren, hermanos, antes de ir al verso 8, vamos a imaginarnos otra cosa. El judío es muy comerciante. Es muy comerciante. Le gusta mucho vender, le gusta mucho el negocio. Imagínese usted a Pedro, al ver este milagro. ¿Qué le hubiera dicho Pedro, hermanos? No, pues aquí, Señor, mira, vamos a hacer un negocio tú y yo. Vamos a hacer un negocio. Si me acompañas 1 o 2 veces al mes, lo que recojamos, 50 para mí y 50 para ti. Aquí está el negocio de toda la vida, hermanos. Llevando al Señor para que haya una gran pesca y haya ganancias y prosperen. Y prosperen. Pero me llama la atención, hermanos, cómo sucedió todo lo contrario. Y aquí es donde quiero que enfaticemos. Porque los versos que siguen, hermanos, nos hablan mucho acerca de quién es Cristo. Y quisiera, hermanos, que pudiéramos nosotros verlos y que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude para que nosotros no solamente los entendamos, hermanos, sino que nosotros los apreciemos, los valoremos. Todo lo que hemos visto anteriormente es muy bonito, todo lo que el Señor hizo, cómo el Señor les multiplicó, cómo el Señor, hermanos, cómo Pedro mostró su fe. Pero lo que sigue, hermanos, es mucho más importante. Porque lo anterior
Nomás se refiere, hermanos, a nuestra vida aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, el alimento que no falte. Pero los versos del 8 al 10 nos hablan, hermanos, acerca de nuestra salvación en Cristo. Acerca de la vida venidera que Dios nos promete. Y Jesucristo no hizo este milagro para mostrarles a los discípulos solamente que nunca les iba a faltar nada. No, este milagro tiene un significado mucho más importante. ¿Por qué razón, hermanos? Porque mire la actitud de Pedro. Este texto a mí me llamó mucho la atención, nos hace mucho pensar. ¿Por qué Pedro reaccionó así? ¿Por qué Pedro reaccionó de esa manera? ¿Qué vio? ¿Qué vio Pedro en Cristo? Para que se sintiera así, hermanos. ¿Qué vio en el Señor? Ya no eran los peces, hermanos. Ya no era la gran cantidad de peces. Hermanos, las cosas terrenales nos podemos emocionar un rato. Usted puede comprar un carro del año y puede estar emocionado, pero eso pasa. Usted puede comprar una casa y puede estar emocionado, pero eso pasa. Las cosas terrenales, hermanos, pasan. Es una emoción pasajera. Pero aquí Pedro está viendo algo más grande que las cosas terrenales, hermanos. Porque mire su reacción. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor hizo este milagro, viendo esto Simón Pedro, y aquí quiero hacer énfasis, porque los versos anteriores del 1 al 7 solamente dice Simón, 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 Simón. Y el verso 8 empieza a cambiar el nombre de Simón. Ahora es Simón Pedro. Simón Pedro. Y es porque el Señor, hermanos, con este milagro empezó a hacer una transformación en él, un cambio en él. Ya no era solamente Simón, su nombre natural. Ahora era Pedro, el nombre que le había dado el Señor, que significa piedra. Y aquí, hermanos, el versículo 8, cuando nosotros vemos Simón Pedro, está hablando de una transformación que el Señor hizo en él. Y aquí está lo hermoso de esta transformación, que cuando el Señor, hermanos, empieza a ver su corazón, empieza a transformarlo, ¿qué es lo primero que Pedro hace, hermanos? ¿Qué es lo primero que Pedro hace cuando el Señor cambia su vida? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermanos, ¿qué vio Pedro en Cristo? Para que pudiera, hermanos, por medio de ese milagro ver su santidad, ver su gloria. Pero al ver su santidad y ver su gloria, no se siente merecido el estar delante de Él, delante de su
Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Qué hermoso encuentro, hermanos. Qué bonito encuentro. Porque antes, hermanos, de pedir las cosas materiales, antes de pedir que Dios nos bendiga en nuestros negocios, en nuestra vida, con nuestra familia, qué hermoso es cuando el Señor, hermanos, toca nuestro corazón y podemos nosotros ver nuestra necesidad, nuestra condición, nuestras faltas. Y es lo que el apóstol Pedro ve al ser una persona transformada, una persona cambiada. Es lo primero que ve, su condición. Y le dice al Señor: Señor, apártate de mí. Y dice el verso 10, hermanos, que no solamente fue Pedro el que se sintió así, sino el verso 10 también dice, hermanos, que asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, también sintieron miedo. ¿Qué vieron ellos en el Señor? Cómo el Señor, hermanos, en ese momento, con ese milagro, los transformó, los cambió y ahora son personas diferentes. Hermanos, ninguna persona que se encuentra con Cristo cara a cara, así de persona a persona, no puede ser la misma. Tiene que haber un cambio. El apóstol Pablo, cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco, el apóstol Pablo, desde allí él empezó a cambiar, ya no fue el mismo. Tanto que decían aquellos que lo conocían: no es este el que nos perseguía, no es este el que venía con cartas para llevarnos presos. Y dice la palabra de Dios que se quedaban admirados, pero fue el encuentro que Pablo tuvo con el Señor. Y aquí, hermanos, vemos a Pedro, Juan y Santiago teniendo un encuentro con Cristo, viendo su gloria y siendo ellos transformados, siendo ellos cambiados. ¿Y no nos recuerda este pasaje otro evento del Antiguo Testamento, hermanos? Isaías 6, verso 5. Isaías 6, verso 5. Isaías también aquí comienza su ministerio. El Señor lo llama para que empiece él a predicar. Pero antes de que Isaías empiece a predicar, tiene que haber una transformación en él, un cambio. Y dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, verso número 4 al verso número, desde el versículo 3 al verso número 5. Y el uno al otro decía a voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y fíjense lo que hace Isaías en el versículo 5 del capítulo 6 del libro que lleva su nombre. Dice así la palabra de Dios: entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La misma reacción de Isaías al encontrarse, hermanos, al estar viendo en visión a Dios sentado en su
pobre estado espiritual. Los dos declaran no merecer estar allí. Y solamente Dios es el que puede hacer esa transformación en el corazón de la persona. Nadie más, hermanos. El único que puede cambiar el corazón de nuestros hijos es Dios. El único que puede cambiar el corazón de nuestra familia es Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Y los dos dijeron: soy inmundo de labios, apártate de mí, no merezco estar delante de tu presencia. Y esto fue, hermanos, lo que Pedro, ahora después de que tuvo un encuentro con Cristo, Pedro experimentó, y que es necesario que también nosotros experimentemos. Quiero por último decirles a las personas que nos están escuchando en el internet, a las personas que ustedes todavía no han creído en Cristo, el Señor los invita para que también ustedes puedan tener un encuentro con Él. Antes de terminar esta palabra, quiero decirles a ustedes que no creen en el Señor, la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros presenciaremos la gloria de Jesús, la gloria de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que un día habrá un juicio y todos van a ver la gloria del Señor. Pero la invitación es para que usted pueda ver su gloria hoy, en este momento, que usted pueda ver la gloria de Cristo, que pueda usted reconocer su pecado y que el Señor pueda perdonarlo. Cuando el Señor regrese por segunda vez, usted va a poder ver su gloria, pero va a ser muy tarde. Va a ser muy tarde. Y la invitación es que en este día usted venga al Señor. Usted doble su rodilla y que usted pida que el Señor perdone su pecado, que perdone sus faltas. El Señor en estos días se sigue manifestando a aquellos que le buscan y que le buscan sinceramente. Dios bendiga su palabra y Dios permita, hermanos, que nosotros podamos darle gracias a Dios, que el Señor nos ha permitido acercarnos a Él, poder ver su gloria, poder reconocer nuestro pecado y que el Señor lo haya perdonado. Dios bendiga su palabra.